Buenos días, público presente. El día de hoy vamos a hablar sobre el mercado regulado y el libre mercado, sus puntos más resaltantes, así como sus semejanzas y diferencias. Para eso contamos con la presencia del economista Marlon Pacheco, profesor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el cual nos presentará sus criterios más importantes, además de información relevante sobre estos temas contrapuestos. Buenos días, profesor. Es un gusto tenerlo el día de hoy. Hola, ¿cómo está Víctor? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de nuevo igualmente por participar en esta pequeña entrevista. El proceso será muy simple, serán 5 preguntas y de hecho de 5 preguntas nos dé su criterio o su manera de responder más concreta o la que usted posea, su propia opinión. Empezando por la número 1 es, ¿cree que el mercado regulado tiene ventajas sobre el libre mercado? Y si es así, ¿por qué? Bueno, el mercado regulado en realidad es una respuesta a lo que se conoce como los fallos de mercado. Mm, De hecho, pues llegó un momento en que el mercado no estaba regulado y se podían comenzar a observar algunos fallos que justamente pues esto ya no quería maximizar el bienestar de los partícipes del mercado. Por eso es que en función de eso se comienzan a regular algunos aspectos de los participantes del mercado para poder controlar los diferentes tipos de fallos. mm. Entonces, más que contrapuesto, yo pienso que es una forma de mejorar el mecanismo de mercado. De acuerdo, profesor. En ese caso, ¿cuál es su opinión sobre el mercado regulado en los servicios básicos? Eh, ya, a ver, en los servicios básicos hay primero que identificar algunos aspectos. Vamos a comenzar por el tema de que son recursos naturales y no Claro. necesariamente son renovables. Sí. Entonces, esto implica que hay que tener un control que no tan solo va que pasa por un tema económico, sino también eh, para poder controlar otros aspectos, como el tema de las externalidades ambientales, ¿no es cierto? Entonces, Claro. eh, por ese lado, los servicios, eso por una parte. Por otro lado, encontramos la estructura de costos. Normalmente los servicios básicos tienen una estructura de costos de economías a escala, es decir, que mientras más se produce, el, el costo medio cada vez es más bajo. Por lo tanto, esto tiende a que en los mercados donde se proveen servicios básicos haya una sola empresa eh, o una, máximo dos, que proveen ciertas zonas geográficas el servicio básico. De tal forma que justamente pues quien el control sobre las variables cantidades y precios de estos servicios es la empresa. Sin embargo, para poder regular este control que tiene la empresa sobre estas variables, como por ejemplo el precio, es donde viene justamente la regulación gubernamental, que permite, de cierta forma, que las empresas tengan excedentes, que tengan utilidades, pero que el bienestar del consumidor no se vea perjudicado de manera exagerada, es decir, que el precio no sea muy elevado. Es lo que se conoce como en economía como el excedente del consumidor. Protege el excedente del consumidor, ¿no? Que no cobren demasiado los servicios. De tal forma que los servicios básicos es un mercado que por su estructura de costos, por la naturaleza del servicio como tal, de los recursos, eh, necesita una regulación, porque no podemos tener muchas empresas que dan servicio eléctrico compitiendo por quién pone de luz y con qué empresa me voy. Un Entonces, mayor estas control. características requieren, exactamente, Claro, claro. exactamente, requieren cierto control. Ok, profesor, en base a esto y a su respuesta anterior de que no son temas contrapuestos, sino como una mejora al mercado, ¿usted qué problemas cree que tiene el libre mercado? El libre mercado, ¿qué problemas? Eh, Bueno, justamente uno estábamos conversando un tipo de empresas que los servicios básicos, por ejemplo, que tiende a ser monopolio en ciertas zonas geográficas. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, otro fallo del mercado es que para que una empresa privada
se anime a participar en proveer algún tipo de bien, debe de tener un incentivo que va de la mano de una utilidad esperada. Deben tener la expectativa de que van a ganar dinero. Claro. Pero no todos los bienes tienen utilidad económica, ni tampoco toda la población está en capacidad económica de pagar un precio de mercado por esos bienes. Entonces vamos a hablar de las zonas rurales, donde por ejemplo para el sector privado no puede ser muy rentable poner una escuela donde va a cobrar una pensión a los estudiantes y la población no está en capacidad de pagarla. Entonces ahí es donde ingresa el Estado a proveer este tipo de bienes que no solamente aportan una utilidad económica, sino que tienen un beneficio social. Claro, eso es algo que le falta mucho al mercado libre, que como tener cierto control y ayuda, que es lo que provee el Estado. Exactamente, Claro. Muy bien, exactamente. entonces, ahora que hemos hablado ya sobre tanto mercado regulado como el libre mercado, profesor, ¿usted me podría decir qué diferencias son las que existen entre estos dos tipos de mercado o las más resaltantes? Bueno, sí, un mercado que no está regulado y que es difícil de regular, podríamos decir que es el mercado de servicios a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esto de las tecnologías de la información, usted puede dar un servicio aquí en Ecuador a otro país del mundo, ¿verdad? No Claro, tenemos el sí. tema de la barrera geográfica y de repente eh, el tema de declaraciones de impuestos, aportaciones a seguridad Importante, social, claro. de capitales, es un poco complicado regularlo, Sí. ¿no? ¿Verdad? Asimismo, podríamos hablar de un ejemplo de un mercado que no está regulado, es el mercado de activos financieros, específicamente, por ejemplo, las criptomonedas, No, las que criptomonedas todavía no hay regulación no tienen... y justamente no hay regulación. Y hace 2 o 3 días cogieron preso pues a un pionero de este sector, justamente porque tenía un fondo de inversión en criptomonedas y, y no tenía ningún tipo de Claro. regulación y al final malgastó estos recursos, fueron miles de millones y lo cogieron preso hace poco en las Bahamas. Imagínese. Entonces, el tema cuando no hay regulación, y las regulaciones son muy laxas, es que se pierde los límites de hasta dónde se puede llegar o hasta dónde pueden asumir las empresas los riesgos de mercado. ¿Cuál es ese límite? ¿Hasta dónde? Entonces, un libre mercado es una primera fase del capitalismo y está muy bien, se necesita ese incentivo, pero luego vienen las regulaciones a apoyarlo. Ahora, el otro extremo es que toda la economía esté regulada, lo cual pues Mal, claro. asistimos a un, es- a un experimento social que duró más de medio siglo, casi un siglo entero, casi un 40% de la población estuvo bajo este régimen económico y no funcionó. Definitivamente no funcionó. Claro. Entonces, eso, están los extremos, regulación en la mitad. Ujú. Es que claro, hasta cierto punto el control es algo necesario en un mercado. Ok, profesor, para finalizar, una opinión suya, claro, es de acuerdo con lo que hemos hablado el día de hoy, ¿usted qué tipo de mercado cree que le conviene al país para el desarrollo económico? Bueno, nosotros necesitamos libre mercado con una regulación que no sea muy asfixiante. Claro, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted comienza a comparar a nivel de América Latina, los tiempos en abordar empresas en diferentes países por el tema de la regulación, que el trámite de acá, que el permiso municipal, que el permiso gubernamental, que el SRI, que, bueno, una serie claro, de permisos. Cuando hay esta sobreregulación, lo que produce es un costo importante para las empresas porque no pueden comenzar a trabajar inmediatamente. Claro que desde que se aprobó la ley de emprendimiento,
Se crearon nuevas formas de hacer empresa que son más rápidas, pero en general todavía obtener los trámites, los permisos municipales de Es funcionamiento algo son complicado. muy exactos y Ujú, toma demasiado tiempo con relación a otras economías latinoamericanas. No estoy hablando de a nivel mundial. ujú, ujú. Entonces, creo que hay que saber controlar y agilizar el tema del control. Que el control no sea un impedimento, que el control realmente sirva como para establecer las normas claras Claro, del juego. que el control ayude a que se desarrolle de mejor Exacto. manera. Sí, bueno, profesor, hemos finalizado con la entrevista. Le agradezco nuevamente por su ayuda. Un tema bastante interesante este y espero poder volver a hablar con usted y que podamos volver a reunirnos. Muchas gracias, profesor. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes. Estoy a las órdenes. Gracias, Hasta profesor. luego.